En este séptimo día de la novena, ya vamos de a poquito llegando al final de la novena. Se ha pasado rápido, ¿no? El Padre Nacho está teniendo confesiones, por si alguien quiere acercarse también. En este día, el lema de la novena es la oración, se los voy a leer bien para no confundirme. En todo momento y lugar te alabamos y te damos gracias, Señor. Es casi una oración, ¿no? El lema. En todo momento y lugar te alabamos y te damos gracias, Señor. Y es muy bonito el Evangelio de hoy. Una de las curaciones que hace Jesús la hace en masa, una curación de 10 personas, ¿no? Y esta curación de estas 10 personas que se van a presentar al sacerdote, porque la lepra los excluía a las personas y andaban por fuera de las ciudades con una campana diciendo leproso, leproso, para que nadie se le acercara. No se podían presentar en la sinagoga ni en el templo. Entonces Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote en la sinagoga. Fíjense qué curioso que no hace mucho Jesús no les impone las manos, no dice una oración especial, pero le hacen caso estas 10 personas y se van. Y dice el Evangelio que en el camino quedaron purificados. Algunos se han dado cuenta antes, después, ¿no? En el camino, yendo hacia el sacerdote, quedó purificado. ¿Y cuántos volvieron a dar gracia de los 10? Uno, un 10%. Por ahí dicen que el mundo se divide en aquellos que dan gracias, que saben dar gracias, que viven de las gracias, y quien no da gracias, ¿no? El que no da gracias siempre se cree dueño de las cosas. Todo se le debe a esa persona. Y generalmente vive de lo que le falta, porque no se da cuenta de lo que tiene. Y vive generalmente con una actitud más aislada, y generalmente el que no sabe dar gracias vive con una actitud más gris, podríamos decir. En cambio, quien sabe dar las gracias, justamente, viene de quien se da cuenta de que es deudor de la vida y deudor de Dios, que recibe todo lo que recibe lo hace como administrador, no creyéndose dueño de todo. Incluso esos padres que saben que los hijos, como dice el dicho por ahí, son prestados, ¿no es cierto? Y sabe dar gracias de ese don que recibe. Para el que da gracias y sabe dar las gracias, vive el presente, vive de lo que tiene. Generalmente es una persona más alegre, que no tiene miedo de dar y de darse, y por lo tanto confía. Pero según el Evangelio es como el 10% nomás. Ojalá que entremos en ese 10% nosotros, ¿no? Porque la oración de acción de gracias no es simplemente decir, Señor, gracias por la vida, y listo, ya está, con eso soy una persona. No, es esta actitud interior de saberse totalmente deudor de Dios y de los demás. Yo no soy el que soy solo por mis méritos y por todo. Soy lo que soy por tantas personas que me han sabido acompañar, amar, educar, y por Dios que me ha dado la vida. Por Dios que me ha capaz cuántas veces salvado, curado en el camino y no me he dado cuenta. Es muy curioso que Jesús no haga la curación ahí mismo, sino que les diga vayan y en el camino quedan curados, ¿no? ¿Cuántas cosas el Señor por ahí nos evitará, nos librará que no nos damos cuenta? Solo el que sabe dar gracias se da cuenta de la obra que hace Dios. Por eso la acción de gracias, la oración de acción de gracias, brota de una persona que es agradecida. Y cuando uno empieza a dar gracias, descubre en la fe la obra que Dios va haciendo día a día con nosotros. Porque nosotros creemos un montón de cosas y por ahí no les llevamos a la práctica. Creemos que Dios está siempre, ¿sí o no? ¿Y nos damos cuenta que Dios está siempre? Si yo les dijera en el día, ¿dónde lo vieron a Dios presente? Sacamos la misa. ¿Dónde pudimos apreciar que Dios estaba ahí
en contacto en mi vida, en mi trabajo, en mi familia? ¿Dónde pude apreciar que Dios se hizo presente, un chispazo de la vida de Dios? ¿Dónde? ¿En qué momento del día? ¿De la semana? ¿Dónde estuvo Dios? Yo suelo decir que Dios generalmente se hace presente en lo más sencillo, porque es la lógica que lleva adelante Jesús, ¿no? Nace en un pesebre, vive pobre, trabaja. Dios se hace presente en lo sencillo, en la mirada de un niño, en un nacimiento, en un mate compartido con el amigo que hace mucho que no se ve, en unos que se pelearon y se vuelven a dar la mano. Dar gracias es saberse sostenido por Dios y por otros. Yo siempre digo también que ayuda mucho un remedio contra la depresión, la tristeza, el desánimo. Es saberse una persona agradecida. El que empiece a encontrar a Dios más presente en el día, ya no se siente tan solo. No se siente como si Dios no escuchara o huérfano, porque se da cuenta que Dios anda ahí conmigo donde yo camino. Es como este hombre, este leproso, que se dio cuenta que Dios había hecho algo en él. ¿Y qué hizo? Se volvió a Jesús alabando, que es la otra parte que ya vamos a hablar, alabando, y cuando llegó a Jesús se tiró a los pies y le daba gracias por la obra que había hecho Dios. Insisto, algo muy importante es tener memoria agradecida. Eso se hace en oración, frenándose, mirando hacia atrás, esta semana, este mes, este año, y decir: ¿dónde estuviste, Señor, en mi vida y no me he dado cuenta? Si yo creo que estás, ¿dónde estás? Y probablemente empiece a encontrar en retrospectiva un montón de momentos donde Dios ha estado y no me di cuenta. Y qué bien que hace saber que Dios está. Y cuánta confianza uno le entrega más a Dios porque vemos que está. Y cuánta alegría nos da saber que estamos sostenidos. Y sale la acción de gracia. Gracias, Señor, porque estás, porque me ayudaste acá, allá, te vi presente. La acción de gracias brota de saber que Dios me da algo, ¿no? También puedo ser agradecido con mi hermano, ¿no? Puedo ser agradecido con mis padres, con mis amigos, con mis afectos. Pero hay una oración que es todavía mucho más de un corazón más grande, que es mucho más gratuita y que es propio de alguien que tiene fe, y es la oración de alabanza. ¿Alguien sabe qué es la oración de alabanza? Hagan con la cabeza así, para saber que están despiertos, ¿no? ¿Alguna vez alguno alabó a Dios? Si no, yo les digo que sí, porque lo acabamos de hacer en el Salmo, cuando el Salmo es una oración de alabanza, y cuando respondemos, hoy justamente el Salmo decía: a ti eternamente gloria y honor, ¿no? Una antífona muy antigua, pero fíjense el Salmo: bendito sea Señor Dios, alabado, exaltado eternamente, bendito tu nombre, glorioso, alabado por siempre, bendito seas en el templo de tu gloria, en el trono de tu reino, por encima de todo. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado, bendito en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Y sigue el Salmo. La actitud de alabanza, la oración de alabanza, es reconocer a Dios por lo que Él es, no tanto por lo que me da. Por ahí se entrecruza, ¿no?, la acción de gracia y la alabanza, pero es reconocerme criatura de Dios, amada profundamente y sostenida por Él. Es darme cuenta y expresarle el amor que yo le tengo a Dios. Es el único con el que podemos expresar esta actitud de oración. La alabanza brota de alguien que se sabe totalmente amado por Dios, que no le entra el amor en el corazón y le dice: gloria a ti, Señor, porque nos amas, como dice la plegaria de los niños. Que le dice a Dios: gracias, Señor, porque te veo, estás presente y te amo, aquí estás conmigo. La oración de alabanza es una oración que es totalmente gratuita y hace tanto bien. El Papa Francisco ha recomendado muchas veces esta oración
de alabanza, porque realmente es sanadora, porque uno se descentra de uno mismo, se deja de mirar el ombligo y mira a Dios. Es capaz de poner una actitud positiva en su vida y deja de poner el acento en lo negativo, en lo que me falta, en lo que no tengo, en la enfermedad y en la etcétera. Es capaz de poner la mirada con una mirada de esperanza, porque si está Dios, tengo esperanza, porque mi seguridad está en Él. Es una oración que me invita a reconocerme en mi lugar. No soy ilimitado, no soy autosuficiente, no me las sé a todas, pero Dios me sostiene, me acompaña y con Él puedo hacer todo. Porque para mí hay un montón de imposibles, pero para Dios no. Y la oración de alabanza me lleva a reconocer esa grandeza de Dios que nos abarca, esa grandeza de Dios que nos envuelve y nos tracciona a amar a los demás. La oración de alabanza brota de alguien que ama de verdad a Dios, que lo reconoce. No es una oración, digamos así, para el que recién inicia en la fe. Es para el que ha conocido a Jesús, ha conocido a Dios, lo sigue, lo ama profundamente, se reconoce profundamente agradecido de Dios. Pidámosle al Señor ser así, ¿no? Como los salmistas que alababan a Dios gratuitamente, confiaban ciegamente en este Dios Padre que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Dice el Evangelio, con esto termino, Jesús se sorprende. Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Muchas veces fuera de la iglesia nos pueden enseñar mucho. Yo conozco varias personas que no tienen nada que ver con la iglesia, o a veces se han alejado, o simplemente no creen, pero hacen mucho bien y son personas profundamente agradecidas, porque están viviendo lo principal, que es el amor, sin el cual la fe no tiene ningún sentido. Entonces hay muchas personas extranjeras, podríamos decir, fuera de la iglesia, que son muchas veces más agradecidos que nosotros. Pidámosle al Señor la gracia de ser agradecidos y de que nuestro corazón cada día se enamore más de Él, de su presencia y de este Dios que nos acompaña en el camino.